Dice, ay, Isa, qué gusto me da escucharte hablar así. Y le digo, ¿quién es el hermano? El hermano Héctor Solano, a lo mejor alguna vez alguien lo conoció. Este hermano, un siervo de Dios, hermano. Y él me dice, me da un gusto oírte hablar así, Isaac. Dice, porque no hay mejor patrón al que podamos servir que sea Dios. Y yo le puedo decir, hermano, que no hay mejor patrón al que podamos servir, no hay mejor jefe que sea Dios, nuestro Señor. Cuando usted sirva a Dios, hermano, no ponga la mirada en el hombre, póngala en Dios. Y Dios, hermano, se va a ocupar de usted. ¿Cuántos lo creen, hermano, eso? Dios se ocupa de nosotros, hermano, mientras nosotros nos ocupamos de servirle a Él. Gloria a su nombre. Libro de Génesis capítulo 18, vamos a leer los primeros 15 versículos de este pasaje. ¿A cuántos les gusta hacer ejercicio, hermano? Póngase sobre sus pies un momento, hermano. En la iglesia muchas veces venimos y tome su lugar y póngase de pie y hacemos sentadilla, hermano, por ahí. En lo que camina la congregación, hace ejercicio, hermano, nos activamos para servir al Señor. Libro de Génesis capítulo 18, versículo 1 al versículo 15. ¿Lo tiene listo por ahí, hermano? Lo vamos a leer alternadamente. Yo leo los versículos nones y usted lee los versículos pares, la iglesia. Pero lo va a leer, hermanos, en voz fuerte, en voz alta, audible, sin tratar de opacar a su compañero, a una sola voz. Escuche cómo va leyendo y lean juntos, respetando los signos de puntuación. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Todos juntos. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Señor, te damos gracias por la bendita palabra, Señor, que hoy tienes preparada para nosotros, Señor. Háblanos, habla tu iglesia, habla los corazones, Señor. Quita toda distracción, Señor, de nuestras mentes, de nuestros corazones, y ayúdanos, Señor, a entender lo que tú tienes hoy preparado para nosotros, a escucharlo, Señor, con oídos atentos. Abre nuestros sentidos espirituales y ayúdanos a recibir, Señor, la bendita palabra, Señor, tu bendita palabra en nuestros corazones, en el nombre precioso de Jesús. Amén
y amén. Gloria sea al Señor para siempre. Tome su lugar, hermanos, un momento. Hoy yo le quiero hablar acerca de Abraham. Todos a lo mejor alguna vez hemos oído hablar de Abraham, hermanos. Abraham era un hombre que Dios llamó ya en una edad muy avanzada. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham ya pasaba los 70 años, hermanos, ya era un hombre mayor. Con esto yo puedo decirle, hermanos, que no importa la edad que tengamos, podemos nosotros servir a Dios de una o de otra manera. Sí, por ejemplo, a mí me da mucha satisfacción en veces, hermanos, que hermanos ya grandes de la congregación, a veces nos hablan, nos dicen: pastor, no puedo ir a apoyar en el lugar, pero ¿qué puedo hacer para servir? ¿Verdad? Por ejemplo, nuestra hermana Betty es una de ellas que siempre nos llama y de perdido yo les pongo el café, hermanos, yo pongo algo ahí en el servicio, ¿verdad? En lo que se va a realizar. Y algunos otros hermanos de la congregación nos da mucho gusto, hermanos, ver a mujeres, hombres de Dios que le creen a Dios, que aman a Dios con su corazón y que se entregan a Dios, incluso a pesar de la edad, hermanos. Amén. Eso es una gran satisfacción, hermanos. Abraham, ya siendo viejo, él, hermanos, Dios lo llamó y le dijo: deja todo lo que tú tienes y vete al lugar donde yo te mostraré. ¿Quién de nosotros, hermanos? Bueno, yo no he llegado a esa edad, pero a los 70 años de edad, hermanos, que le diga el Señor: vete de tu tierra, déjalo todo, yo te voy a llevar a un lugar. En esa edad, hermanos, muchos de nosotros ya a lo mejor ya no vamos a poder movernos muy bien y pensaríamos, ¿verdad?, el poder actuar o movernos en el llamado de Dios. Pero Abraham fue obediente, hermanos. Él le creyó a Dios, él obedeció a Dios y él se encaminó al llamado de Dios, hermanos. En esa travesía, ¿verdad?, de Abraham salir de su tierra, pasaron varios años, hermanos, y él anduvo pues en varios lugares. Él estuvo en varios sitios, entre ellos Canaán, en varias regiones de Canaán. Él fue a Egipto cuando vino hambruna a la región y se fue a Egipto para pasar el tiempo de hambre, de escasez. Regresó a Canaán. Él se estableció, hermanos, en varios lugares hasta que llegó en un momento a establecerse en un lugar al que la Biblia nos habla en Génesis 18, llamado, ¿verdad?, el encinar de Mamre. Ahí fue donde llegó Abraham a establecerse con su familia. Esto previo, hermanos, antes de haber vivido con Lot, ¿verdad? Lot, su sobrino, estaban creciendo su ganado, su riqueza de ambos, y se pusieron de acuerdo, hermanos. Esto nos deja también otra enseñanza. Siempre, hermanos, entre hermanos podemos llegar a acuerdos, podemos hablar, podemos comunicarnos y acordar, hermanos, sin necesidad de llegar a tener conflicto, porque Abraham y su sobrino era tanto lo que tenía cada quien, que ya sus empleados, sus siervos estaban teniendo conflictos entre ellos. Y Abraham le dice a Lot: pues no sea así, sobrino, vamos a ponernos de acuerdo. Dijo: elige tú un lugar a donde vas a ir y yo me iré hacia el otro extremo. Lot le dice: bueno, yo decido irme hacia aquella región, hacia donde estaba Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Hacia allá se retira Lot. Y Abraham dice: bueno, yo me voy al otro lado. Y era donde estaba la región de esta región llamada el encinar de Mamre. ¿Por qué se le conocía como el encinar de Mamre? El encinar de Mamre, hermanos, era una región donde había muchos árboles conocidos como encina o robles. Sí, había muchos árboles de este tipo en una región donde existían muchos de estos hermosos árboles, unos árboles muy frondosos, muy gruesos, muy fuertes, enormes árboles. Ahí fue donde Abraham se estableció con su gente, con sus siervos, con su ganado, con toda su posesión. Ahí se estableció Abraham. La Biblia, hermanos, al mencionar el encinar, se refiere a este lugar donde hay encinas, que yo le mencionaba, pues eran conocidos también como robles. Y estos árboles, hermanos, eran árboles, incluso se conocían tiempos más adelante, llegaron a decir que había un encinar de Abraham,
o un encino de Abraham, un árbol donde ellos decían que se había establecido Abraham específicamente un árbol de estos, un roble. Y dice que este árbol era un árbol con un tronco de grosor de 8 metros, que medía entre 15 y 20 metros de altura, y la extensión de sus ramas de un extremo hacia el otro eran alrededor, hermanos, de 12 a 15 metros. Imagínense la magnitud de este árbol, hermanos. Yo he ido a Nombre de Dios, a la orilla del río, hermanos. Hay unos árboles gigantescos, enormes, ¿verdad? Muy, muy grandes, muy frondosos, muy hermosos. Imagínense uno de estos árboles, hermanos, robles hermosos en su apariencia. La Biblia, hermanos, considera la encina como un lugar de impartir justicia, como un hito o un inde. Era como un lugar depositario de riqueza, como un lugar donde Jehová se hacía presente. ¿Sí? El árbol, hermanos, en la escritura es un vínculo entre Dios y las personas. Dios habla a través de su creación y especialmente, hermanos, a través de los muchos símbolos que las escrituras nos ofrecen. El árbol es ante todo, hermanos, el símbolo de la fe. El que pone su fe y su esperanza en Dios está protegido por Dios. La Biblia nos lo enseña en Jeremías 17, 7 y 8. Dice: bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto, hermanos. El árbol representaba, hermanos, esa fe arraigada en el Señor. Hermanos, también el libro de los Salmos nos lo dice en el Salmo capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Seremos como árboles plantados junto a corrientes de las aguas, que daremos el fruto en el tiempo de Dios, hermanos. Y nos mantendremos siempre dando fruto. Nunca nos secaremos si nos mantenemos, hermanos, arraigados a la fuente de la agua viva que es el Señor. Ahora yo quiero explicarle también la raíz etimológica de Mamre, de lo que significa Mamre. Y viene del hebreo, que significa fuerza o vigor. El lugar, la región donde estaba Abraham, era un lugar, una región donde había árboles, hermanos, frondosos, fuertes. Y Mamre significa fuerza y vigor. Ahí estaba Abraham en ese lugar. En ese lugar que de alguna manera representaba el lugar donde Jehová se hacía presente. Y entramos a lo que nos dice la palabra de Dios en el verso 18, porque dice que se le apareció a Jehová a este Abraham en el encinar de Mamre, y él estaba sentado a la puerta de su tienda, hermanos. Pero hay algo interesante en los versículos más adelante, porque dice que quien llegó a Abraham fueron 3 personas. Vinieron tres hombres, venían con Abraham. Pero que Abraham, cuando los vio, él corrió y llegó delante de él. Pero la manera en la que Abraham habla con estos 3 hombres es de una forma singular. Dios no habla con los 3. Abraham no habla con los 3. Abraham habla como si estuviera hablando con uno solo. Hermano, nosotros creemos en un Dios trino, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Dios en 3 personas. Hermano, es el mismo Dios. No son 3 dioses en los que creemos nosotros, sino que es un solo Dios en 3 personas, hermano. Abraham se puso a hablar con aquellos 3 hombres y empieza a dialogar con ellos para pedirles que no entraran hasta que él preparara algo para darles un buen recibimiento. La costumbre hebrea, hermanos, incluso de las regiones de aquel lado, islámicas, musulmanas, hermanos, hebreas, tienen la costumbre siempre de ver muy importante la hospitalidad hacia el que llega a su casa.
En muchos pasajes de la Escritura vemos incluso cuando llegó Lot, hermanos, cuando vino aquel ángel, la multitud sodomita vino para querer conocer. Cuando usa la Biblia esta palabra, quiere decir que querían tener relaciones sexuales, porque había en este lugar esa costumbre de los hombres involucrarse con los hombres sexualmente. Y ellos, hermanos, vinieron para buscar al hombre que estaba ahí dentro, y el hombre que los había recibido, Lot, era tan importante para ellos la hospitalidad que ellos decían: no le hagan mal a mi invitado, al que yo he recibido. Tomen a mis hijas, pero no hagan mal a la persona que yo tengo aquí en mi casa. Ellos veían muy importante, hermano, cuidar del forastero, cuidar del desamparado, así como Dios se lo había enseñado años más adelante a la nación de Israel. Bueno, hermanos, pues Abraham le dice: no pases, deja preparo algo para que poderles dar un buen recibimiento. Pero hay algo interesante en este pasaje. Yo quiero destacarle por lo menos 3 aspectos de esto que yo veo en la Escritura, hermanos, porque la Biblia dice que Abraham estaba en su tienda. Abraham para este tiempo, hermanos, ya tenía 99 años de edad. Ya habían transcurrido 20 y tantos años, hermanos, después de que Dios le había dicho: sal de tu tierra y tu parentela y vete a donde yo te voy a enviar, donde yo te voy a llevar, porque ahí te voy a establecer y ahí voy a hacer de ti una nación enorme, una nación grande. Nadie podrá contar tu descendencia, porque serás padre de multitudes, padre de naciones. Hermano, Abraham, un anciano de 70 años, su mujer, hermanos, que tenía 65 años, ya la Biblia dice que no podían tener hijos, pero Dios les estaba diciendo: te estableceré y haré de ti padre de naciones y multitudes. Hermanos, muchas veces no entendemos el dialecto que Dios usa con nosotros, la forma en que Dios trata con nosotros. Hay veces no comprendemos la forma en que Dios mueve su mano poderosa en medio de nuestras vidas. No llegamos a entender, hermano, la manera en que Dios razona con nuestras circunstancias. Porque si usted y yo estuviésemos a cargo de la historia, usted y yo diríamos: ¿cómo 2 ancianos van a poder tener un hijo? Y a lo mejor usted y yo hubiéramos cambiado los personajes, ¿verdad? Si usted y yo nos hubiera tocado armar todo esto que vivió Abraham, y hubiéramos dicho: vamos a ponerle a Abraham menos años. Pero Dios, hermano, la Biblia dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hermano, nuestro pensamiento tiene un límite, llega a un límite, pero el pensamiento de Dios, hermano, ¿quién lo podrá discernir? ¿Quién lo podrá entender? Abraham recibió el llamado de Dios y ahí estaba en su tiendita a los 99 años de edad. Y la Biblia, yo quiero empezar, hermano, destacándole estos 3 aspectos, porque la Biblia dice que estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Cuántos han estado, hermanos, en su casa, donde está el calor a todo lo que da? Y luego, si su casa no es de 2 pisos, se siente un calor tremendo adentro, hermano. Enciérrese con todas las ventanas cerradas, hermano, y póngase a la 1, 2 de la tarde ahí dentro, cierre las puertas y se va a sentir el calor con fuerza. Abraham estaba, hermanos, en su tienda sentado, tal vez mirando hacia afuera lo que trabajaban sus siervos. Y ahí se presentaron aquellos 3 varones viniendo hacia él caminando. Él se levantó en el calor del día. Hermanos, yo no sé usted, pero yo creo firmemente, cuando yo pensaba en el pasaje, en esta escritura, que Dios, hermanos, estaba hablando a mi corazón. Yo pensaba, hermanos, en medio de todo esto, y vino a mi mente un tema, hermanos, que es el que yo le he puesto hoy a este mensaje. La presencia de Dios es suficiente. La presencia de Dios, hermanos, será suficiente en su vida, en mi vida, en la vida de la iglesia, en la vida de Manantial de Vida. No necesitamos nada más que la presencia de Dios en medio de nosotros.
Cuando yo preparaba esto, hermano, veía a mi mente Moisés cuando estaba ahí en el monte orando a Dios, y Dios le dijo ya enojado: camina, voy a enviar a mi ángel delante de ustedes. Y Moisés le dijo: no, Señor, tú me llamaste hasta aquí y yo no voy a dar un paso si tu presencia no va a ir conmigo, acompañándome. Hermano, que su vida, que mi vida y la vida de la iglesia no avance si la presencia de Dios no va con usted y conmigo. Hermano, cuando la presencia de Dios va con nosotros, nada será necesario, porque la presencia de Dios es suficiente en medio de nosotros. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? La presencia de Dios será suficiente sin importar las circunstancias, hermano. El calor del día, hermano, yo lo puedo ver como esas circunstancias en la vida que se vienen a la vida del hombre, en las que el día se vuelve insoportable, el caminar se vuelve difícil, el poder avanzar se vuelve complicado. En el desierto, hermanos, caminar bajo la fuerza del sol, hermanos, es algo prácticamente imposible. No puede usted avanzar mucha distancia porque el calor del día va a terminar por consumirle, por deshidratarle, y va a terminar tirado en la mitad del camino, y posiblemente terminará muerto en el camino, hermano. En el calor del día, ahí vino la presencia de Dios, en donde todo se vuelve más complicado. Abraham tenía 99 años. Dios le había prometido ya 20 y tantos años atrás que le daría descendencia, pero aún antes de cumplir sus 100 años no se había cumplido la palabra de Dios. Y vino a Dios a presentársele delante de él con su presencia, hermano. Y yo puedo decirle que donde Dios entra, hermano, donde Dios toca, hermanos, donde Dios se introduce, hermano, todo tiene que cambiar. No puede seguir todo igual, no puede seguir las cosas de la misma manera. Todo tiene que ser transformado donde Dios entra, hermano, porque la presencia de Dios es suficiente. Dios llegó a la vida de Abraham en ese momento, hermanos. Tal vez él estaba gozando de bendición, estaba prosperando en sus negocios, pero él seguía aguardando la promesa de parte de Dios. Él seguía esperando y veía a su mujer, hermano, ya avanzada en años, y a lo mejor ahí Abraham se deleitaba en la hermosura de Sara, esperando que Dios obrara en medio de las circunstancias. Hermano, Dios va a ser suficiente en medio de cuando todo marche bien en su vida. Dios será suficiente cuando usted tenga prosperidad, cuando usted tenga bendición, cuando usted lo tenga todo, hermanos. Goce de buena salud, usted vea crecer a sus hijos, usted vea casar a sus hijos, hermano, entregarles en un altar, usted vea ahí la bendición de Dios. Yo creo firmemente que Dios será suficiente en medio de la vida cuando todo marcha bien. Pero Dios también es suficiente cuando está el calor del día en medio de nuestra vida, hermanos. Cuando las circunstancias no son tan buenas, cuando todos los pronósticos marchan opuestos, cuando usted, por más que le busca la luz en medio del camino, usted no puede mirar nada a su alrededor, hermano. Ahí la presencia de Dios también será suficiente. No necesita nada más, hermano. No necesita emplear de metodologías o de consejería, hermano. Cuando usted tiene a Dios en medio de su vida, Él lo va a dirigir, Él lo va a guiar en medio de las circunstancias adversas, en medio de los panoramas sombríos, de las circunstancias adversas. La presencia de Dios será suficiente. ¿Cuántos hemos vivido, hermano, de momentos de gran bendición en nuestra vida? ¿Cuántos hemos sufrido, hermanos, y llorado momentos de gran necesidad en la vida? ¿Y Dios ha sido suficiente o no, hermano? Dios no nos ha dejado, Él no nos ha desamparado.
Él no nos ha abandonado. Él ha ido caminando, hermano, pacientemente. Aun cuando de repente, hermano, el calor del día nos hace doblar las rodillas de cansancio, ahí se detiene el Señor y nos toma de la mano y nos levanta para seguir avanzando en medio de toda oposición y de toda circunstancia. La iglesia, hermano, no necesitó de nada más que la de la presencia de Dios. La iglesia primitiva, mientras más oposición recibía, la iglesia más avanzaba. Mientras la iglesia más recibía persecución, la iglesia seguía avanzando y seguía creciendo, porque la presencia de Dios era suficiente en medio de ellos, amado hermano. Yo no sé las circunstancias que usted está viviendo hoy en día, pero lo que yo sí le puedo decir es que Dios es suficiente en medio de sus circunstancias. Gracias, amada hermana. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? A lo mejor usted llegó a este lugar diciendo: ya no puedo más, Señor, necesito que obres en mis circunstancias. Yo quiero decirle que Dios es suficiente en medio de su vida y de su necesidad. Hay otro aspecto, hermanos, en el pasaje que yo veo al leerlo, porque la Biblia nos dice que después de que Abraham les preparó aquella rica comida a sus invitados, el Señor le preguntó a Abraham y le dice: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y Abraham le responde: aquí está en la tienda, está aquí con nosotros. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Sara estaba ahí escuchando, hermano. Sara, de alguna manera, le entró la curiosidad. ¿A cuántos les ha entrado en alguna ocasión la curiosidad, hermano? Y ahí estaba Sara detrás de la tienda, ¿verdad? Ahí a la puerta escuchando lo que conversaban. Y le dice el Señor a Abraham: de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Abraham, hermanos, fíjese lo que la Biblia nos recalca, dice: Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Lo cual, hermano, quiere decir que Sara ya no podía tener hijos. Sara ya no podía dar a luz un hijo porque ya no había manera, hermanos. Y ahí Dios estaba teniendo esa conversación con Abraham, de esas conversaciones parecerá ser irracionales, sin sentido. Hermano, yo no sé si usted alguna vez ha tenido una de esas pláticas con Dios. Yo sí las he tenido más de una ocasión, hermano, donde lo que Dios está hablando es algo inentendible, donde lo que Dios está pidiendo parece algo irrazonable, hermano, algo que no tiene sentido, hermano. Ahí Dios estaba hablando con Abraham, ahí Dios le estaba diciendo a Abraham lo que iba a acontecer a sus 99 años. Yo vendré, le dijo el Señor, vas a ver que en el lapso de del embarazo va a pasar y va a venir tu hijo. Dios ya le estaba diciendo que era el comienzo del cumplimiento de la promesa para Abraham, hermano. Pero Abraham estaba dialogando con él y Sara ya estaba dudando de lo que Dios estaba hablando, estaba cuestionándose de lo que Dios estaba hablando, hermanos. ¿Y sabe qué pasa? Yo quiero decirle que no está en nuestros recursos. La presencia de Dios es suficiente para nosotros. Hermano, si usted pone la mirada en su capacidad y en sus recursos, estamos fritos, hermano. Estamos acabados. No es en nuestros recursos, es en la presencia de Dios, hermano, porque lo es suficiente para nosotros. En medio del calor de las circunstancias, hermano, usted y yo tendemos a mirar nuestra capacidad y de ahí se evidencian nuestras debilidades. Hermano, cuando usted tiene un problema económico, usted luego va y ve su cuenta bancaria, ¿verdad? Luego ahorita ya con el celular usted ya no necesita ir al banco, usted se puede conectar al teléfono y luego ya ve usted a ver cuánto saldo trae ahí, ya 70 pesos, ¿verdad? Es su cuenta bancaria. Hermano, y volteamos a ver nuestros recursos. Cuando usted ve sus recursos, usted se da cuenta de su debilidad.
usted se da cuenta de su incapacidad. Hermano, hay muchas circunstancias que nos van a rebasar en nuestra vida. Hay muchas cosas en nuestro caminar que van a rebasar nuestras posibilidades, que van a rebasar nuestras fuerzas, que van a rebasar, hermano, todo lo que usted y yo pudiésemos tener. No nos van a alcanzar. Pero yo le quiero decir en esta tarde que no está en sus fuerzas ni está en sus recursos, está en la presencia de Dios, que lo es todo suficiente en medio de nosotros. ¿Alguien puede decir amén, hermano? Dele un aplauso fuerte a Cristo si usted está aquí hoy, en esta tarde. Hay un pasaje, hermano, que a mí me llena mucho la escritura, que se encuentra en la segunda carta a los Corintios. Cuando yo comencé a pastorear, hermanos, este pasaje a mí me trajo una paz a mi corazón, y Dios me hizo ver lo que hoy yo le quiero hablarle a usted. Hermano, dice este pasaje, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué, hermanos? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, no se jacte de que usted es Don Juan o no sé. Cuando viene el calor del día y cuando miramos nuestros recursos, nos damos cuenta que somos tan débiles que solamente la presencia de Dios puede sostenernos en el camino. Solamente su presencia, hermano, puede darnos la fuerza para seguir avanzando, para seguir caminando. Cuando todo, hermano, se vuelve tan complicado. ¿Alguna vez ha caminado en el lodazal, hermano? Cuando la tierra es muy mojada y se le hunden los pies muy adentro, y luego usted quiere sacar el pie y no se puede, hermano, porque parece que se le pega a la tierra. Hermano, mientras más difícil se va volviendo el camino, usted se va dando cuenta que depende tanto de Dios, que su presencia se vuelve tan necesaria y suficiente en su vida, que usted no va a poder avanzar si Él no va con usted. Hermano, Abraham sabía que solamente Dios podía hacer lo que Él estaba prometiendo. Nadie más lo podía hacer. Hermano, que le baste la gracia de Dios en medio de sus circunstancias. Usted va a decir: pastor, yo no puedo, no tengo las fuerzas. No, hermano, no puede hacerlo. Pero no ponga su mirada en sus fuerzas, ponga su mirada en Dios. Voltea a ver a Dios en medio de toda adversidad, en el calor del día. Levante su mirada hacia el cielo y dígale: Señor, yo sé que mis fuerzas tienen un límite, pero tus fuerzas sí pueden hacerlo. ¿Cuántos lo creen, hermano? En sus capacidades va a resultar imposible, pero para el Señor todo será posible, hermano. Dice el Salmo capítulo 20, versículo 7: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor tendremos memoria. Hermano, no ponga su mirada en los carros, en los caballos, esto se refiere, hermano, a que no pongamos la mirada en nuestra fuerza o en nuestra capacidad. Porque en un ejército, hermanos, el ejército de Egipto, cuando ellos razonaron en la huida de Israel, ellos dijeron: son un pueblo nómado, no son guerreros. El faraón alistó todo su ejército para ir a perseguir a Israel. Sus carros, sus caballos, sus mejores jinetes, su ejército era un ejército impresionante, hasta el mundo conocido en ese tiempo, hermano. Y salieron todos enfilados para ir a perseguir a Israel. Ellos dijeron: aquí está mi poder, aquí está mi fuerza. Pero ellos nunca se imaginaron que el que iba caminando con Israel era Jehová de los ejércitos. Hermano, el enemigo puede venir con todo el infierno levantándose en contra de nosotros, pero Satanás sabe quién va con nosotros, hermano. Él sabe que Dios va con su pueblo. Él sabe que Dios va con sus siervos. Él sabe que Él va con sus hijos, con sus hijas delante de ellos, hermano, con una columna de fuego, con una nube que les cuida, hermanos, que les provee y que les sustenta. Gloria sea a Dios para siempre. Alguien diga amén, hermano.
en esta tarde. No está en sus recursos. Si usted llegó aquí, hermano, diciendo, ya no tengo fuerza, se me acabó la fuerza, se me acabó el ánimo, se me acabó todas las posibilidades, yo quiero decirle que ha llegado al lugar correcto, porque aquí está la presencia de Dios, y donde está la presencia de Dios, hermano, todo será suficiente. Solo será suficiente su presencia. Dele fuerte el aplauso al que vive para siempre. Y quiero terminar con esto, amado hermano. No dude ni tema, porque la presencia de Dios va con usted. Y yo sé de lo que le digo, hermano. No podemos evitar de repente ver al Goliat frente a nosotros y atemorizarnos. No podemos evitar, hermanos, de repente voltear hacia atrás y ver al ejército de Egipto venir contra nosotros y sentir temor en el corazón. Pero jamás dudaremos de lo que Dios puede hacer en medio de nosotros. No vamos a dudar, hermano. No vamos a dudar de que Dios está ahí y de que Dios va delante de nosotros. Podrá venir Satanás y rugir y de repente nos atemorizará, pero jamás dudaremos de lo que Dios puede hacer en medio de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Nosotros no somos como de los que dan vuelta hacia atrás, avientan el arado y se van. Nosotros somos de los que lo tomamos y marchamos hacia adelante, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero terminar con esto. La duda, hermanos, tiene que ver con la vacilación o la falta de determinación ante varias posibilidades de elección sobre creencias, noticias o hechos. Usted ve las cosas y usted duda de si realmente quiere ir o no quiere ir. Pero la fe, hermanos, dice la Biblia en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no estamos mirando. Se lo repito, es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no hemos podido ver. Por eso nos llaman locos, hermano. Porque predicamos y decimos Cristo viene por su iglesia y dicen esos aleluya son unos locos, porque nosotros miramos con la fe, porque nosotros vemos lo que todavía no se ve aquí presente, hermano. Por eso la gente nos dice y nos tilda de locos, porque creemos lo que Dios ya ha dicho, hermano, y aunque no es tangible aquí en nuestras manos, sabemos que vendrá, porque Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? La Biblia dice en el capítulo 18, en los versículos 12 al 15, se rió pues Sara dentro de sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? Hermano, Sara dudó. Sara se rió diciendo, qué mal chiste, qué mala broma. Era entendible, tenía 90 años de edad, hermano. Tenía 90 años, Sara, 89, 90 años. Y Sara dijo, ¿será que yo pueda tener un hijo a mi edad? Hermano, cuando Dios le ha hablado, cuando Dios ha tratado en medio de las circunstancias, del calor del día, hay veces tan incrédulos nosotros todavía preguntamos, ¿será que Dios pueda guardar mi vida? ¿Será que Dios pueda hacer frente? ¿Será que Dios pueda guardarme en su mano? Hermano, yo leí en esta semana el Salmo 91, donde dice, al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Él será nuestro refugio, nuestro castillo en medio de la adversidad. Hermano, crea lo que la palabra de Dios habla. Aunque hoy pareciera ser intangible, mañana será tangible para usted y para mí, hermano, y habrá danza, habrá gozo y alegría en medio de nuestro corazón. Alguien diga amén, hermano, y dele un aplauso fuerte a Cristo. Aunque hoy su matrimonio se esté cayendo a pedazos, hermano, crea la palabra de Dios, espere en Él, porque mañana vendrá la alegría y la danza. Aunque hoy, hermano, esté sumergido en la tristeza,
Hermano, mañana cuando venga el amanecer, vendrá la alegría y el gozo al corazón. Y seremos como los que sueñan, como los que danzan. Hermano, habrá libertad para poder levantar nuestras manos a nuestro Señor y Maestro, al que nos ha sostenido en medio de toda adversidad. Como decía David: aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú vas conmigo. Hermano, el Señor va con nosotros como poderoso gigante. Y termino con lo que el Señor le habló a Abraham y le dijo: ¿hay para Dios alguna cosa difícil, hermano? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Yo he visto, hermano, paralíticos levantarse de una silla, condenados a vivir en una silla para siempre, y los he visto levantarse, hermano, de esa silla. Yo he visto a hombres y mujeres diagnosticados con cáncer, ya no hay esperanza, y hasta hoy siguen viviendo y siguen sirviendo al Dios al que aman. Hermano, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Cree que Dios no pueda sanar su matrimonio? ¿Cree que Dios no pueda sanar su corazón? ¿Cree que Dios, hermano, no pueda librarlo del león, del enemigo, hermano, en medio de toda adversidad? Dios puede hacerlo. Hermano, Dios lo va a hacer en medio de su iglesia. Póngase sobre sus pies. Y yo quiero desafiar, hermanos, a valientes, aquellos que creen